Les voy a contar una anécdota que he contado muchas veces, pero que no me la hayan oído. Es una anécdota de una cosa que contó Miguel Candel. No sé si el nombre les suena. No, ya no. Miguel Candel era un escritor catalán, pero catalán procedente de la inmigración de Cataluña, procedente del sur de España, ¿no? Creo que era andaluz, de origen andaluz también. Y bueno, y escribió varios libros sobre la integración de esa inmigración en Cataluña, y hay un libro suyo muy conocido que se titula, escribió en catalán, Els altres catalans, ¿no? Los otros catalanes, ¿no? Que eran los inmigrantes de esa época, ¿no? Bueno, Candel fue sobre todo en los últimos años de su vida, muy hace unos años, ¿no? Pues daba muchas conferencias en escuelas, en la universidad, explicaba su trayectoria, su actividad, ¿no? Y una vez lo explicó en un artículo que luego escribió en un periódico. Fue a un colegio a dar una conferencia a los alumnos y desde el principio ya vio que no le estaban escuchando, ¿no? Y que además al fondo de la sala había un grupo de alumnos que hacían el tonto, que hablaban entre ellos, que se reían, que no. Se empezó a poner nervioso. La maestra estaba a su lado, también se ponía muy nerviosa, no sabía qué hacer, ¿no? Hasta que en un momento determinado se levantó Miguel Candel y se dirigió hacia los alumnos que estaban haciendo ruido, ¿no? Y la maestra le dijo: no nos podemos pegar. Y él le contestó: usted no, pero yo sí. Se callaron y se callaron, ¿no? Eso es tener autoridad. Eso es hacerse respetar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que se hace de la autoridad? Que de algún modo han desaparecido los roles de padre, madre, maestro, profesor, ¿no? Han desaparecido por una falsa concepción de lo que es la democracia. Todos iguales, ¿no? Todos somos iguales y por lo tanto yo trato a mi hijo como si fuera mi hermano o mi hermana. A los alumnos igual, ¿no? Que me tengan, que me consideren como uno de los suyos, ¿no? Y eso hace que se pierda la distancia, ¿no? Yo siempre digo, la educación no es una relación simétrica, es asimétrica, ¿no? Hay uno que está arriba y otro que está abajo porque tiene que aprender, y el que está arriba tiene que enseñar, ¿no? Y educar siempre es enseñar cosas. Eso lo dice muy bien una filósofa que se llama Hannah Arendt, que tiene un ensayo, un artículo largo dedicado a la crisis de la educación y que es de los años 60, pero que explica muy bien por qué la educación está en crisis. Y una de las cosas que dice es esta: parece que hemos llegado a la convicción de que educar no significa enseñar cosas. Enseñar siempre es enseñar, educar siempre es enseñar algo, ¿no? Y para enseñar algo hay que estar en la posición del que sabe, y por eso enseña, ¿no? Entonces, por una parte, una concepción de la democracia absurda, ¿no? Absurda, de todos iguales, ¿no? Y todos aquí discutimos todo y todos decidimos, ¿no? Un miedo al dogmatismo, al adoctrinamiento, ¿no? Un miedo a imponer, a ser demasiado exigentes, ¿no? Lo cual se explica por el pasado que tenemos muchos, ¿no? Que sufrimos una educación muy dogmática, muy represora, muy exigente, pero que le hemos dado tanto la vuelta, ¿no? Que se ha convertido en algo que no es nada, ¿no? En muchas ocasiones. Refleja también algo que hay un autor italiano que lo explica muy bien en un libro que se titula Inmaduros, una inmadurez por parte de los educadores, ¿no? El educador que no quiere madurar, el síndrome de Peter Pan. Yo no quiero madurar porque madurar significa dejar de ser rebelde, significa tener unas obligaciones desde pagar mi hipoteca, muchas otras cosas, ¿no? Que no convienen, que no tal, por lo tanto mejor ser eternamente joven, ¿no?
Esa es una actitud también propia de unas generaciones, ¿no?, que les ha costado madurar. Y esa pérdida de autoridad viene de ahí, ¿no?, de esa miedo de madurar, ¿no? Y eso hace que, en fin, que finalmente pues esa igualdad, ¿no?, ese miedo de madurar, que todo se tenga que negociar, todo se tenga que discutir, todo se tenga, es decir, que todo se convierta en una asamblea permanente, ¿no?, donde todo se decide entre todos, ¿no? Hay un psicólogo italiano que se llama Aldo Naouri, ¿no?, que dice que en la relación de los padres con los hijos a veces parece que están en campaña electoral permanente, porque siempre están intentando convencer de aquello que ellos están seguros de que hay que hacer, pero lo hacen de una forma, ¿no?, que es propaganda, ¿no?, y que es la campaña electoral. Bueno, este es un primer factor, ¿no?, es un primer factor que yo creo que estamos corrigiendo. Yo creo que estamos corrigiendo. Cuando mis hijos, que ya son mayorcitos, iban al colegio, mis hijos les tocó estar escolarizados en los años de la transición política, esto era horroroso, ¿no? Es decir, el vuelco que se produjo en aquellos años, ¿no?, de pasar de la educación que había a una educación abierta, laica, etcétera, fue horrible, ¿no?, de desconcierto, de pérdida de norte, de pérdida de todo. Yo creo que poco a poco hemos ido comprendiendo que sin un poco de orden, sin un poco en fin, de distancia, no es posible enseñar nada y por lo tanto hay que cambiar. Bueno, luego hay un segundo punto, una segunda razón de la dificultad para educar, que es la incertidumbre que produce el vivir en un estado laico. Es mucho más fácil educar cuando hay una doctrina que dice cómo hay que hacerlo. Y cuando esa doctrina es una doctrina religiosa, que tiene siempre una prolongación en una doctrina moral, las normas son claras, ¿no? Y entonces es muy claro saber qué es lo que hay que enseñar moralmente, por ejemplo. Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es mucho más cómodo. Por eso en la época del nacionalcatolicismo no teníamos ese problema, porque la educación que yo recibí en la escuela religiosa y en la escuela religiosa de aquella época, que no tiene nada que ver con las escuelas religiosas de hoy, que están en el seno de un Estado laico, era una educación, bueno, yo digo, era una educación básicamente religiosa. Es decir, la religión empapaba tanto todo, ¿no?, que básicamente ese era el objetivo, la finalidad de la educación. Una educación además dirigida a mujeres, a niñas, ¿no?, a las que había que formar para tener un rol especial en la sociedad, ¿no?, que se sabía muy bien cuál era. A nadie se le invitaba a estudiar en la universidad, a ser futura profesional, eso no existía en aquella época, ¿no? Todo esto ha cambiado, ¿no? Y yo siempre digo, el papel que la religión hizo en aquella época no ha sido sustituido, no lo hemos sabido sustituir por otra cosa, que es necesaria para cohesionar moralmente. Los estados laicos sufren de falta de cohesión en torno a unos valores que todos comparten. Es típico de las sociedades liberales, porque el valor fundamental es la libertad. Y la libertad significa hacer lo que las leyes me permiten hacer, lo que yo quiera. Y por lo tanto, ese no tener esa doctrina, ¿no?, nos deja desconcertados, nos deja desorientados, ¿no? Eso lo ha explicado muy bien un filósofo francés que se llama Marcel Gauchet, y cito a este filósofo para poner de manifiesto que no es un problema exclusivo nuestro. Nosotros quizá lo vivimos con más agudeza, con más intensidad, porque la transición del régimen anterior al democrático ha sido una transición rápida, ¿no?
En Francia es un Estado republicano, laico, desde hace mucho tiempo, y sin embargo, hoy se está replanteando qué es la laicidad, ¿no? Y cómo hay que entenderla, ¿no? Y qué papel hay que darle en un mundo laico a la religión, no solo por la presencia de crucifijos y símbolos y esas cosas, ¿no? Ni tan solo por la presencia de mujeres con velo, no. En general, ¿no? La religión no es un asunto meramente privado, eso lo dijimos durante unos años, pero hoy nos damos cuenta de que no es así. Tiene una función pública también, ¿no? Y hay que ver cuál es, ¿no? Y claro, la moral occidental siempre ha estado muy vinculada al cristianismo. Recuerden aquella discusión cuando se hizo la Constitución Europea de si se metía o no se metía la referencia al cristianismo. No se quiso meter y todo fracasó, ¿no? Pero es verdad que nuestra religión tiene ese antecedente, hay nuestra moral tiene ese antecedente, y por lo tanto a veces el miedo a formular bien cuáles son los valores, cuáles son los... viene de ahí, ¿no? De no resucitar algo que no queremos, que pensamos que un Estado laico no debe ser explícito. Y a lo mejor esto hay que repensarlo. Este filósofo, Marcel Gauchet, dice que se ha dado en nuestra sociedad, lo dice con una expresión un poco rara, pero ya lo explicaré, una deslegitimación de la anticipación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la escuela no debe ser un reflejo de la sociedad. La escuela debe anticiparse a la sociedad, porque es la educación la que forma a los ciudadanos, ¿no? Y tendremos la sociedad que queramos, a partir de la educación, que queramos a partir de la educación. La misión de la educación es mejorar la sociedad. Yo siempre he dicho que la educación va a contracorriente, no es excusa para, frente a la dificultad de la educación, el decir, bueno, frente al mundo que hay no se puede hacer otra cosa. Esa sensación de impotencia. Porque es que la educación tiene que anticiparse a la sociedad e intentar cambiarla. Porque si no fuera así, no haría falta educar. Es decir, si solo hubiera que seguir las inercias de lo que ocurre en la sociedad, no haría falta educar para nada. Haría falta enseñar unas materias, ¿no? Enseñar matemáticas, enseñar lengua, enseñar física, eso habría que enseñarlo, pero educar no haría ninguna falta. Sería suficiente que la sociedad nos fuera socializando según los distintos intereses que cumplan en la sociedad. Por lo tanto, a mí me parece que esto también es una idea básica, ¿no? La misión de la educación es anticiparse a la sociedad e intentar mejorarla. Luego hay también, tercer punto, hay también un cierto rusonianismo, esto los filósofos entenderán enseguida, ¿no? En la forma de educar hoy, una vuelta al estado de naturaleza. Rousseau decía que el estado de naturaleza del hombre es bueno, la sociedad lo pervierte. Lo que pasa es que él pensaba que la sociedad era inevitable y que por lo tanto había que aprovechar la sociedad para sacar el mejor fruto de esa perversión, digamos, y conseguir que en la sociedad la convivencia y la ley fuera aceptada por todos. Pero existe esa tendencia a pensar que hay una naturaleza, una espontaneidad en el niño que hay que preservar, porque es bueno, ¿no? Y eso que es natural, pues es lo de la anécdota que contaba antes, ¿no? De eliminar el castigo, eliminar la represión, todo puede convertirse en un trauma, todo puede ser perjudicial para el niño, por tanto no lo toquemos, ¿no? Y dejemos que aflore aquello que sale más de dentro.